Hola familia, ¿cómo andan? Yo soy Gastón de Artebel y hoy vamos a ver cómo hacer un brief para la fotografía publicitaria. Bien, entonces vamos a arrancar por qué es un brief. Un brief básicamente es un documento, eso es súper importante de entender, es un documento que contiene la información imprescindible como para realizar un proyecto. Un proyecto que por lo general puede tener como destinatario que lo lea un cliente o que nosotros como fotógrafos publicitarios nos llegue de una agencia. Este documento tiene toda la información necesaria como para realizar el proyecto. Por ejemplo, tiene información de, si yo voy a hacer un proyecto de moda, por ejemplo, referencias de maquillaje, de peinado, casting de modelos, de locaciones, recursos humanos, una planilla donde están todos los profesionales que van a trabajar con el mail, con el teléfono. No es que hay una forma incorrecta de hacer un brief. Lo que existen son briefs que están completos y existen los briefs incompletos. Como dijimos, el brief es un documento y adentro de ese documento tiene que estar absolutamente toda la información necesaria para que un proyecto salga adelante. Desde la más esencial al detalle. Tiene que ser un documento siempre muy completo. ¿Para qué sobre todo? O sea, ¿cómo yo puedo evaluar la efectividad de un brief? Si mi cliente y yo, o si la agencia y yo, tenemos exactamente la misma imagen en la cabeza que vamos a generar. Un brief que está completo va a generar la misma imagen en las dos partes, en la mente de las dos partes. Entonces ya se genera una visualización del proyecto, se sabe qué esperar, entonces las cosas por lo general funcionan bastante bien. Cuando esa carpeta está incompleta, lo que sucede es que las diferentes partes rellenan con su imaginación visual los gaps, ¿sí? Como las grietas faltantes de información. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Hay una parte que tiene una imagen mental de cómo se va a dar el proyecto y la otra parte tiene otra. Entonces, en ese desentendimiento, en esa falta de comunicación, lo que tenemos son conflictos, graves conflictos. Por lo general, porque cuando ya estamos trabajando sobre la fotografía publicitaria, siempre hablamos de presupuestos de proyectos que son bastante altos, como vimos en la clase pasada. Por lo general, hay dos tipos de brief. Uno es el informal y otro es el formal. El formal por lo general es el que recibimos de las agencias, el informal es un poquito el que realizamos nosotros más como fotógrafos. Cuando nosotros recibimos un brief de una agencia tenemos un montón de data que no solamente nos llega a nosotros como fotógrafos o fotógrafas, sino que también le llega al cliente. Entonces en esa carpeta de proyectos seguramente va a haber cosas que a nosotros no nos interesan, como algún tipo de timing general de la campaña, como el target y algunas otras necesidades específicas que sobre todo hablan muchísimo de los productos que están vendiendo y de la inserción en el mercado. Por lo general esas cosas nosotros las descartamos, es un librote bastante amplio, entonces nos concentramos solamente en los aspectos técnicos o estéticos que nos interesan. Eso es sobre todo un brief formal. Cuando nosotros realizamos un brief, por lo general es un brief más informal porque nosotros como fotógrafos no podemos dar un montón de información sobre estadísticas y marketing sobre el producto que tal vez un jefe de producto de alguna empresa podría realizar. Bien, los aspectos fundamentales de un brief son un montón y obviamente van a depender de cada proyecto, pero hay algunos generales que podemos ir viendo. En primer caso están los objetivos del proyecto. Esto por lo general nos baja la agencia o nos dice el cliente cuál es el objetivo primordial que pueda llegar a tener la pieza publicitaria que vamos a hacer. Puede ser, por ejemplo, dar a conocer un cierto producto o dar a conocer una característica de un producto. Lo barato que es, lo efectivo que es, lo nuevo que es, lo divertido que es, etc. Sabiendo el objetivo, nosotros vamos a tener en cuenta un montón de decisiones estéticas y de dinámica que nos van a ir direccionando hacia las decisiones más eficientes para transmitir lo que nosotros necesitamos contar. Entonces, estos objetivos básicamente nos sirven para que nosotros elaboremos una estrategia adecuada y tengamos un norte para evaluar si nuestras decisiones están bien o mal. Otro aspecto súper importante de un brief es tener una muy buena noción de las campañas anteriormente realizadas por nuestros clientes. Lo que vamos a tener ahí es un montón de información de las decisiones anteriores de la marca y también vamos a poder charlar con nuestros clientes o con la agencia cómo les fue con esas decisiones,
cómo les fue con esas campañas, si es que quieren seguir esa línea, si es que quieren cambiarla por un objetivo diferente. Además, conocer la marca y de lo que estamos hablando nos va a dar muchísima información y creatividad para que nosotros podamos tener ideas nuevas y frescas todo el tiempo, basándonos siempre en la identidad de la marca. Otro de los datos importantísimos son los canales de distribución. Sobre todo nos van a servir para encuadrar. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, hay un canal de distribución, yo estoy haciendo un audiovisual y va a ir al cine, yo tengo que tener un aspecto super wide de mi imagen. Si lo que yo estoy haciendo va a ir directamente a una historia de Instagram, tengo que saber que es un 16:9 pero vertical. Si va a Instagram pero feed, es un aspecto un poco más cuadrado, y así, y así, y así. ¿Para qué nosotros hacemos esto? Sobre todo para saber cómo distribuir los pesos visuales adentro del cuadro. Les digo que sobre este tema hay mucha controversia y es bastante complicado hoy en día poder dar una buena respuesta a YouTube, a Facebook, a Instagram, a la web, a la televisión. Son muchos aspectos, todos totalmente diferentes. Entonces yo lo que les recomiendo es tener dos estrategias para poder manejarse un poquitito mejor. Primero es abrir un poquitito más el cuadro. Si vos abrís un poquitito más el cuadro, vas a poder después reencuadrar con un poco más de cintura. Si vos haces encuadres súper cerrados o perfectamente encuadrados, por medio loco que suene eso, vas a estar un poquitito ajustada en el momento en que vos tengas que reencuadrar. También otra de las cuestiones que yo les recomiendo pensar siempre son los espacios para tipografía. Hay un montón de fotos, hay un montón de videos que nosotros los encuadramos con un montón de aire por demás para arriba o al costado, solamente para diseñar arriba. Otro de los aspectos fundamentales es el timing. Pero en realidad, cuando digo timing, me refiero más bien al deadline, que son los tiempos que yo nunca puedo exceder para entregar mi material. Tomen mi recomendación de nunca jamás pasarse de un deadline, porque significa no volver a trabajar más con la persona que te contrató. Dicho eso, el timing es mucho más que solamente el deadline. A nosotros es lo que más nos importa, sí, obvio, pero lo que considera es en realidad el proyecto en general. Es decir, cuándo lo agarró la agencia, cuándo lo empezó a pensar, cuándo nos lo pasó a nosotros, cuándo nosotros lo elaboramos y se lo pasamos, y cuándo empieza a salir en los canales de distribución y cuándo termina la campaña, en qué momento. Ese es el timing general de una campaña. Otro punto esencial y un poco a veces discutido es el tema del presupuesto. A veces los presupuestos pueden llegar a estar adentro del brief cuando yo estoy haciendo una propuesta o un pitch. Yo como fotógrafa, yendo a un cliente a ganarlo, a ganar la cuenta. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo que ir con ideas y con presupuestos armados. Cuando se da el ok del presupuesto, ya no es necesario volverlo a traer al brief, ¿sí? No lo pongan de nuevo. Si nos aprueban el presupuesto, ya está, termina ahí. Otro de los aspectos fundamentales son los formatos de entrega, que para los fotógrafos fijos por suerte se nos redujo bastante esa cuestión. Ahora entregando por lo general JPG en alta está todo bien con la gran mayoría, salvo que haya requerimientos especiales en donde nos pidan PSD. Otro de los aspectos fundamentales es el look and feel. Reúne un montón de elementos que son 100% estética y actitud. Con respecto a la actitud de los modelos, por ejemplo, qué rostros van a tener, cómo van a mover su cuerpo, qué paleta voy a tener, qué pelo voy a usar, qué maquillaje, qué vestuario, qué locación, qué tipo de retoque y todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar que puedan llegar a sumar a eso. Otro punto esencial son las correcciones de proyecto. Las correcciones son algo muy importante a tener en cuenta. ¿Y por qué les digo esto? Porque una cantidad de correcciones abismal puede hacer que tu proyecto deje de ser rentable. Entonces es súper importante que los clientes o las agencias no nos vean como personas a donde pueden mandarnos correcciones hasta el infinito, hasta que ellos estén contentos, sino que por lo general son, cuando uno trabaja para agencia, 3 correcciones para la agencia
y 3 correcciones para el cliente. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que cuando yo entrego un material puede ser revisado en 3 oportunidades por la agencia. Cuando la agencia está ok, lo pasa al cliente y el cliente tiene 3 oportunidades más para cambiarlo. ¿Les parece mucho? 6 no es nada. Así que atajarse con respecto a las correcciones en la fotografía publicitaria. Sepan que hay un montón y que los proyectos se patean bastante adelante, así que ir con paciencia, ir con calma con respecto a ese sentido. Hacer un brief es realmente armar una carpeta de proyecto con todos los aspectos esenciales para realizar el proyecto, en donde las 2 partes o todas las partes en realidad que incluyamos en este proyecto tienen que tener la misma exacta y calcada imagen en su mente. Si nosotros logramos eso, vamos a tener un brief bien hecho. Los storyboards significan dibujos que nosotros hacemos o la agencia puede llegar a hacer con respecto a los encuadres o con respecto a algún tipo de contenido específico que se realiza como para empezar a ver un poco más el proyecto en una imagen. El animatic es un poco más propio de la industria más audiovisual, lo que significa es ir al lugar, ir a la locación y hacer todo el trabajo, absolutamente todo el trabajo, ni siquiera con actores, no iluminado, de una forma muy casera si se quiere, pero para tener una noción del timing, tener una noción de los planos y de los problemas que podríamos llegar a cruzarnos una vez estando en la locación. Sumo a esta parte también la noción de pre-lighting, en donde ahí sí ya tanto fotografía fija como en movimiento, siempre yo intento, de hecho casi yo que dejé de trabajar sin pre-lighting por una cuestión de comodidad, en el sentido de que el día anterior a las tomas o el día anterior al shooting o el día anterior a lo que tenga que hacer, yo llevo los equipos, intento incluso armar las luces o dejar todo lo que pude armado para el otro día llegar, encender todo y ponernos a trabajar. Eso les puedo asegurar que baja un montón el nerviosismo, el estrés del día del rodaje o del día del shooting. Se los recomiendo como una herramienta excelente como para hacer trabajos lo más profesionales posibles. Por lo general, hasta que vos manejás muy bien la técnica y la operativa del set, tardás un poco más. Entonces, ¿para qué te ayuda el pre-lighting? Bueno, para ahorrarte esos problemas de puesta en escena que tendrías, que te retrasarían la marcha del día del shooting. Entonces, ahora vamos a ver un par de ejemplos reales. Lo que les voy a mostrar ahora es mi último trabajo, en donde este último trabajo estuvo basado sobre todo en un muy buen storyboard hecho a conciencia, en donde fíjense que digamos los dibujos no son la gran cosa, pero nos dan una idea de encuadre, nos dan una idea de personajes, nos dan una idea de emotividad, ¿sí? De elementos, de objetos. Entonces es súper importante, un storyboard nos resuelve un montonazo de cosas, porque cuando llegamos al lugar no tenemos que pensar y cranear, sino simplemente ejecutar lo que ya pensamos. Y eso es súper importante. Entonces, lo que nosotros vemos en las columnas de la izquierda son todo el storyboard, y la columna de la derecha lo que tiene es la voz en off. En este trabajo yo hice la dirección de fotografía, que es básicamente iluminar y hacer la cámara, pero para un audiovisual. Les voy a poner un stop motion donde se ve un poquitito más o menos el backstage que hicimos. Y fíjense que tampoco hay mucho más que esto, salvo este storyboard que finalmente nos pasaron. When I got my dog, I was frustrated with how expensive her drugs and supplements were. And I knew exactly how much it cost to make them because I've worked at an animal drug company. They were marked up 8 to 10 times by the time they reached customers like you and me. And the more I did research, the more I saw the industry full of marketing tricks. That fun-looking joint treat on Amazon? It may taste good, but there is not enough active ingredient to provide any real benefit. That special trademark strain of probiotics? Pure marketing gimmick. That all-natural mushroom supplement claiming to prevent cancer? Neither science-backed nor third-party tested.
That's why I reached out to my veterinarian, Dr. Kate, who knows firsthand some of the heartbreaking choices clients have to make because of cost, rather than what is best for their pets. So these two moms of babies and dogs came together to start Pebble, providing human-grade quality products at a fraction of the price. We tell you exactly where our ingredients come from, where we manufacture it, and how much it costs to make them. All our products are third-party tested for purity and potency, and are carefully chosen based on the latest veterinary research. And the best part? By shipping directly to you and using our own private label, we give you the same trusted formulas as name brands, 30% cheaper. Being a perfect pet parent, made easy and affordable. That's what we stand for. Fíjense que lo que está buenísimo de un storyboard es que ya puede contener un montón de cosas que a nosotros nos van a servir. Por ejemplo, este trabajo a nosotros nos contrataron de Estados Unidos para que lo realicemos. A través de este storyboard tenían un montón de información de cómo iba a quedar el trabajo. Este es un muy buen ejemplo de un storyboard informal. Ven que en realidad no hay muchísima más información que los elementos que van a aparecer en escena, y esta información se complementa con las charlas que uno tiene con el cliente. Por eso en este encargo hay un montón de trabajo que no se ve, que es el trabajo verbal que uno va haciendo con los clientes. Llegó la parte divertida de producir. Yo les había dicho que teníamos en la app un par de templates como para poder realizar. Hice una pequeña modificación sobre eso para que ustedes lo puedan realizar desde su casa. Les voy a subir una revista armada entera, y lo que yo necesito es que ustedes armen esa revista entera con fotos que ustedes van a sacar en sus casas y además con fotos de su archivo. Vamos a hacer un híbrido entre el archivo de fotos que ustedes tengan y las fotos que ustedes saquen en sus casas, y sí, en este caso les voy a pedir que redacten y hagan las notas. Finalmente les va a quedar una revista armada lo más prolijita posible, esperemos. Así que yo les voy a subir el template en esta semana. Cuando nos encontremos en la clase virtual por Zoom, vamos a ir charlando cuestiones de corrección. El cronograma va a ser el siguiente. Yo les voy a dar 2 clases para que corrijan sus briefs de la revista. Eso significa que van a tener 2 oportunidades para corregir lo que ustedes vayan armando y pensando sobre la revista. A la tercera semana vamos a hacer una preentrega y a la cuarta semana la entrega definitiva. Por lo que en rigor nosotros tenemos un mes como para hacer una revista entre material de archivo, notas y sus propias fotos. Con respecto a Publi 1, nos vamos a encontrar el lunes en la plataforma Zoom y les voy a contar bien en detalle qué es lo que tienen que hacer. Eso fue todo por hoy, les mando un gran cariño, nos vemos la semana que viene cara a cara por Zoom.